regulan las concentraciones de potasio, calcio, fosfato, magnesio, ¿no? Y además, un poco también mirar cómo todos los logros son desde un punto de vista más integral, ¿no? Si bien analizamos en cada logro en particular, como los mecanismos de transporte incluso incluyen a más de un ion, hay una integración muy precisa de todos los mecanismos de regulación. Hablaremos de la regulación de la excreción y la concentración de potasio en el líquido extracelular. Como ustedes saben, el líquido extracelular tiene una concentración de 4.2 miliequivalentes litros y 4.2 milimoles por litro, ¿no? Miliosmoles por litro de potasio. Esta concentración es baja y cualquier variación en esta concentración puede afectar la función celular. Muchas funciones de las células son sensibles a las variaciones de potasio. Entonces, ¿cuánto puede variar el potasio para, digamos, no haya alteración en la célula? Apenas unas cuantas décimas de miliequivalentes por encima de este valor normal, ¿no? No puede variar mucho, porque con 4 miliequivalentes que varía ya desaparecería el potasio del líquido extracelular. Entonces, el potasio regularse muy finamente. Si aumenta el potasio 3 miliequivalentes, 4 miliequivalentes por el otro extremo, en una hiperpotasemia, puede afectar a la célula nerviosa, puede haber arritmias, puede haber paro cardíaco, puede haber fibrilación ventricular y la persona morir por este aumento intenso de potasio. Puede haber también una disminución del potasio, puede provocar debilidad cardíaca, puede provocar hiperexcitabilidad nerviosa. Entonces, el potasio tiene que regularse de una manera muy estricta. Ahora, vean, ¿dónde está más concentrado el potasio? En el líquido extracelular. Las células tienen una gran cantidad de potasio, 140 miliequivalentes por litro, ¿no? ¿Cuánto de potasio hay entonces en el líquido extracelular, en todo el líquido extracelular? Si 4.2 miliequivalentes hay en un litro, en 14 litros van a haber alrededor de 59 miliequivalentes. No sé qué poco potasio tiene el líquido extracelular, todo el líquido extracelular. Todo el líquido extracelular no alcanza a la mitad de lo que tiene una célula, ¿sí? O lo que tiene la célula. Entonces, cuando nosotros ingerimos una comida rica en potasio, y todo ese potasio se absorbe, pongan que sí. Comemos una ensalada, un bife, todos son células, ¿no? Y estamos comiendo mucho potasio. 100 miliequivalentes de potasio que comamos, vean cuánto va a, y se absorban los 100 miliequivalentes de potasio. Si 100 lo dividimos entre 14, ¿cuánto será? Se va a absorber el potasio totalmente. A ver, dividan 100 entre 14. 7.14. 7.14. ¿Sí? Entonces, cada
litro de líquido extracelular aumentaría 7.14 miliequivalentes, más los 4, o sea, 7 más 4, estaríamos en 11 miliequivalentes por litro. Y aquí que dice que un aumento de 3.4 miliequivalentes litro puede causar arritmias fatales, fibrilación, paro cardíaco. Con una comida estaríamos muertos así en 10 minutos, ¿no? Con un paro cardíaco. Sin embargo, no ocurre eso. Aunque se absorbe esa cantidad de potasio en una sola comida, el riñón tiene la capacidad de regular la concentración de potasio para que no haya variaciones más allá de 0,3 miliequivalentes por litro. ¿A cuánto vamos a llegar? A 4.5 miliequivalentes por litro máximo. Así comamos una comida muy, digamos, concentrada de potasio. Por otro lado, hay que tener en cuenta que cuando comemos y se absorbe el potasio, pasa al líquido extracelular el potasio y en vez de aumentar la concentración de potasio, ¿qué va a ocurrir con ese potasio? Una buena parte va a regular el riñón, pero otra parte también de ese potasio que comemos, mucho potasio, ¿a dónde se va a ir? A las células, porque las células son ávidas por el potasio. ¿Ya? En las células no importa, 7 miliequivalentes que ingresen a todas las células, no pasa nada, más de 18 litros de líquido intracelular. ¿Ya? Se distribuye más líquido potasio que ingerimos y las células pueden captar muchos más miliequivalentes y no les pasa nada, ¿no? Entonces, las células son verdaderos almacenes de potasio. El potasio puede entrar a la célula cuando hay un exceso de líquido extracelular o también salir de la célula cuando hay una deficiencia en el líquido extracelular. Entonces tenemos aquí dos mecanismos interesantes que permiten regular la concentración de potasio y que no vaya más allá de estos 0,3 miliequivalentes encima de 4.2, ¿no? 4.5 o 3.9, digamos, entre esas concentraciones se mueve la concentración de potasio. Que hay que tener en cuenta que puede ocurrir alteraciones graves si hay un desequilibrio mayor. Entonces, vean cómo ocurre, qué más o menos qué es lo que va a pasar, lo que les decía hace un momento. Nosotros tenemos que el potasio está distribuido, un 2% de todo el potasio corporal está en el líquido extracelular y el 98% en el líquido intracelular, ¿no? De hecho, tenemos, vean, solo 59 miliequivalentes en el líquido extracelular y en el líquido intracelular 3.920 miliequivalentes de todo el potasio que tenemos en el organismo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros ingerimos 100 miliequivalentes diarios de potasio? ¿No? ¿Hacia dónde va a llegar estos 100 miliequivalentes? Directamente al líquido extracelular, porque se va a absorber el potasio que comemos en el intestino, va a pasar a la circulación y al líquido extracelular, ¿no? Entonces, para mantener esta concentración de 4.2 miliequivalentes litro, el riñón tiene que eliminar. ¿Y cuánto va a eliminar el riñón de esos 100 miliequivalentes? Va a eliminar aproximadamente con la orina 92 miliequivalentes. En realidad no se van a llegar a absorber del todo los 100 miliequivalentes porque 8 miliequivalentes van a quedar en las heces y van a ser eliminados con las heces. Entonces de los 100 miliequivalentes, los 100 miliequivalentes los vamos a eliminar, a no ser que el organismo necesite. Si hay falta de potasio por algún motivo, entonces
De esos 100.000 equivalentes se quedarán unos cuantos y se eliminarán menos para mantener, ¿qué cosa? La concentración de líquido extracelular, ¿no? Los 4.2 miliequivalentes. Ahora, si hay un exceso muy grande, como les digo, en la ingesta de potasio, también va a aumentar la eliminación de potasio. Pero no solamente eso, sino que aquí va a haber un intercambio intenso con las células. Va a ir potasio hacia las células van a aceptar potasio. Entonces se va a mantener los 4 miliequivalentes, 4.2 miliequivalentes. Si se come, si se ingiere menos de los 100 miliequivalentes, entonces ya no se va a orinar 98, se va a eliminar menos, ¿no es verdad? Y si la ingesta de potasio es muy pobre, no llega ni siquiera a el aporte diario, ¿qué va a ocurrir? Las células van a ceder algo de potasio al líquido extracelular, porque funcionan como un verdadero almacén de potasio, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo se realiza la regulación, ¿no?, de la distribución interna del potasio? Si nosotros comemos un exceso de potasio, puede ser mortal. En minutos podemos morir. Entonces, siempre debe haber un mecanismo que mantenga el potasio dentro de sus límites normales. Ahora, ¿qué factores pueden alterar la distribución del potasio entre líquido intra y extracelular? Recuerdan, tiene que mantenerse este porcentaje, 2% en el líquido extracelular y 98% en el líquido intracelular. Y si quieren, 59 miliequivalentes en el líquido extracelular y 3.920 miliequivalentes en el líquido extracelular, ¿no? Esa es la relación que tiene que mantenerse constantemente. Pero pueden haber factores que aumenten o disminuyan la concentración de potasio en el líquido extracelular. Por ejemplo, los factores que meten potasio a las células, ¿cuáles van a ser? Va a haber, la insulina puede hacer que el potasio ingrese a las células. Y reduce el potasio en el líquido extracelular. De personas que tienen diabetes, por ejemplo, diabetes mellitus tipo 1, les falta la insulina, entonces, ¿qué puede haber? Una hiperpotasemia, ¿no es verdad? Entonces, hay más potasio en la sangre. La aldosterona también es una hormona que lo que va a hacer es meter potasio a las células, porque la aldosterona activa una bomba ATPasa, sodio y potasio, ¿no? ¿Qué hace esta ATPasa? Saca sodio de la célula y mete potasio a la célula, entonces disminuye el potasio en el líquido extracelular. El estímulo beta-adrenérgico, ¿no? Cuando hay una estimulación beta-adrenérgica, en especial por la adrenalina también hay estimulación simpática, por ejemplo, y la adrenalina está en las células, en el organismo, puede activar la absorción o el ingreso de potasio hacia las células y disminuir la concentración en el líquido extracelular. Y la alcalosis también puede disminuir la concentración de potasio en el líquido extracelular. Esto se debe un poco, al parecer, al funcionamiento de las células intercaladas. ¿Recuerdan? Sí. Han estudiado las células intercaladas, tenemos las células intercaladas tipo A y las tipo B, ¿no es verdad? Entonces, unas, ¿qué hacen? Secretan iones de hidrógeno y absorben bicarbonato. ¿Y las B qué hacen? Secretan bicarbonato y reabsorben hidrógeno. Entonces, además, por otro lado, ese mecanismo va a estar mediado por una ATPasa. Esa ATPasa es una ATPasa hidrógeno-potasio. No, este intercambio de hidrógeno con bicarbonato no es a través de una bomba bicarbonato
hidrógeno, sino que se activa una ATPasa de hidrógeno bicarbonato. No, perdón, de hidrógeno potasio. O sea, ¿no? Entonces, en un caso va a haber una secreción de iones hidrógeno y una reabsorción de iones potasio, y en el otro caso una secreción de iones potasio y una reabsorción de hidrógeno. Bien, ¿y qué factores van a sacar potasio de las células? Van a aumentar el potasio en el líquido extracelular. Si hay una deficiencia de insulina, entonces no va a haber la reabsorción o la absorción de potasio, sino más bien el potasio se va a concentrar en el líquido extracelular. Una deficiencia de aldosterona, ¿no? La enfermedad de Crohn, por ejemplo, la enfermedad de Addison puede producir un exceso de potasio por la deficiencia de aldosterona. El bloqueo beta-adrenérgico. ¿Cuándo ocurre un bloqueo beta-adrenérgico? No es común que se dé un bloqueo beta-adrenérgico desde el punto de vista fisiológico, pero sí cuando usamos unos medicamentos que se llaman bloqueantes beta. Hay un montón de medicamentos que se usan para el tratamiento de la hipertensión, de la angina, de las arritmias, ¿no? Los beta bloqueantes, propanolol, atenolol, caleridinol, varios medicamentos que usamos para el tratamiento de estas enfermedades cardiocirculatorias. ¿Qué hacen esos medicamentos? ¿Por qué se llaman bloqueantes beta? Porque ocupan el receptor y impiden que la adrenalina ocupe el receptor, o la noradrenalina ocupe el receptor. Entonces, vean, no va a haber, ¿no? el ingreso de del potasio hacia las células, se va a quedar afuera. La acidosis, como un mecanismo contrario a la alcalosis. ¿Qué pasa cuando hay acidosis? ¿Qué hace el riñón? ¿Sí? Reabsorbe bicarbonato y secreta hidrógeno, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Va a haber un intercambio hidrógeno-potasio. Lisis celular, desde luego, vean, si hay un trauma o cualquier situación que produzca la muerte de una cantidad de tejido y de células, esas células van a verter el potasio ¿hacia dónde? Hacia el líquido extracelular. ¿A dónde va a ir el potasio de las células? Hacia el líquido extracelular. Y vean que como hay tanta concentración de potasio en el líquido intracelular, que muchas células, que un tejido sea afectado, mueran muchas células de un tejido, va a llegar una cantidad enorme de potasio al líquido extracelular. El ejercicio también puede producir un aumento del potasio en el líquido extracelular, y el aumento de la osmolaridad del líquido extracelular también. Cuando aumenta la osmolaridad del líquido extracelular, vean también qué es lo que se hace, se pierde, se empieza a intercambiar sodio, ¿no? Hacia el exterior para, se empieza a secretar, reabsorber sodio, absorber sodio hacia las células y secretar potasio a través de ATPasas, ¿no? Para disminuir la osmolaridad y llevar agua al interior de la... Bien, entonces, ahora, ¿cómo se produce el mecanismo ya renal de excreción del potasio y regulación del potasio? Acabamos de decir que el potasio va a ser regulado de forma principal por los riñones, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo va a pasar el potasio hacia el nefrón? A través del primer proceso, la filtración glomerular. Recuerden, el filtrado glomerular es un líquido que tiene la misma concentración de iones que el
líquido extracelular, exactamente la misma concentración, igual que el líquido extracelular, lo único que no tiene es que proteínas, ¿no? Entonces, ¿cuánto de potasio va a pasar hacia el líquido, desde el líquido extracelular hacia los túbulos? La misma concentración, 4.2 miliequivalentes, ¿no? Por litro. Pero, ahora, ¿cuántos litros filtramos al día? ¿Recuerdan? 180. Entonces, 180 por 4.2, porque cada litro tiene 4.2 miliequivalentes. Fíjense, al día entonces vamos a filtrar 756 miliequivalentes de potasio. Esa es la cantidad de potasio que se va a filtrar durante todo el día, ¿no? Por los túbulos. Bien, ahora, recuerdan que en el túbulo proximal se reabsorbe el 65% del agua, del sodio y del potasio, ¿sí? Que se filtra. Entonces aquí ya en el túbulo proximal nomás ya se reabsorbe el 65%. ¿Cuánto es el 65% de 756 miliequivalentes? 491 miliequivalentes. Es decir, durante las 24 horas ya 491 miliequivalentes ya se han reabsorbido. Eso se va a reabsorber por los mecanismos que tienen los túbulos. Luego, sabemos que en el asa de Henle, en el asa delgada, de la porción delgada descendente, se reabsorbe algo de potasio y de sodio y de cloro, pero poca cantidad, reducida cantidad. ¿Qué se reabsorbe aquí? Agua, ¿no es verdad? Pero aquí, en el segmento grueso ascendente del asa de Henle, sí se reabsorbe una gran cantidad de potasio. La bomba, el cotransporte cloro, sodio, potasio, hace que se reabsorba una gran cantidad de potasio. ¿Cuánto de potasio se va a reabsorber en todo el trayecto del asa? Pero principalmente aquí, unos 204 miliequivalentes día, lo que representa aproximadamente un 27% de todo el potasio filtrado, ¿no? Entonces, si observamos, si vamos sumando, ¿no? 491 más 204, ¿cuánto ya tenemos? 695 de los 756 miliequivalentes. Bueno, luego vamos avanzando y observamos que en los túbulos, en especial en el distal y en los túbulos colectores, aquí hay una secreción de potasio. Ya no hay absorción, sino hay una secreción. ¿Cómo se secreta el potasio aquí? A través de la ATPasa sodio-potasio que está reabsorbiendo sodio, ¿no es verdad?, desde los túbulos. ¿Y cómo reabsorbe el sodio esa ATPasa? ¿No? Porque ¿dónde está la ATPasa? ¿Está en la membrana luminal o en la vasolateral? La ATPasa está en la vasolateral, ¿no? Saca sodio de la célula hacia el líquido extracelular y mete potasio hacia el interior de la célula. ¿Desde dónde viene el sodio? Desde el túbulo, ¿no? Por canales de sodio. Y el potasio, que aumenta su concentración dentro de la célula, va a salir por dos tipos de canales hacia el túbulo. Entonces, fíjense, ahí esa ATPasa está enviando potasio hacia el túbulo. Y esa ATPasa está regulada, vean, interesante, esa ATPasa está regulada ya no por el filtrado glomerular, sino esa ATPasa está fundamentalmente regulada por la concentración de potasio en el líquido extracelular y por la aldosterona. Entonces, aquí todo va a depender. Si el potasio en el líquido extracelular está alto, entonces la secreción de potasio va a ser más intensa. Si la concentración de potasio está baja, la secreción de potasio va a ser menos intensa, ¿no? Pero, digamos, en un día normal, donde no hay una hiperpotasemia, se van a
enviar hacia los túbulos 31 miliequivalentes día, un 4%. Ahora, a esos 31 miliequivalentes no los tenemos que sumar, ¿no? Sino los tenemos que restar, ¿sí? Porque no se están reabsorbiendo, otra vez están yendo hacia los túbulos. Luego, vean, al final, ¿cuánto del potasio filtrado se va a eliminar? 92 miliequivalentes día, ¿no? Si además puede haber una secreción de potasio o una reabsorción a nivel de los túbulos colectores, si hay aquí en los conductos y colectores y los túbulos colectores, ¿quiénes están? Las células intercaladas, no nos olvidemos de las células intercaladas. Estas células intercaladas también van a aportar secreción o absorción. ¿Cuándo funcionan las células intercaladas? Si hay acidosis, ¿qué va a pasar? Se va a secretar potasio y se va a reabsorber hidrógeno, ¿no es verdad? Si hay alcalosis, en cambio, ¿qué va a pasar? Se va a reabsorber hidrógeno y se va a secretar potasio. Entonces, todo va a depender de si hay alcalosis o hay acidosis para que las células intercaladas también aporten aquí a la secreción, a la excreción de potasio. Estamos viendo la excreción de potasio. En total, entonces, si es un día normal, no hay ni acidosis ni alcalosis, no hay una hiperpotasemia ni nada, solamente es el potasio que ingerimos en el día, vean cuántos miliequivalentes por litro vamos a eliminar. 92 miliequivalentes, ¿no? De los 100 que habíamos consumido con nuestra ensalada y nuestro bife, etcétera, ¿no? Una alta concentración de potasio en nuestra dieta, de esos 100, 92 se van nuevamente hacia afuera, 8 van a irse con las heces fecales y 92 entonces con la orina. ¿Está claro, verdad? Recuerden, estamos haciendo solamente un repaso de lo que ya hemos visto antes, donde los mecanismos de reabsorción que se van dando a lo largo de los túbulos. Aquí el 65%, aquí el 27%, ¿no? Incluso en realidad aquí debe ser un 2-3% y aquí un 25%, ¿no? Entonces todo eso puede sumar 27-30%, digamos, entre el asa descendente fina y el asa ascendente gruesa. Pero aquí es donde realmente hay una reabsorción grande de potasio. De hecho, hay un diurético que actúa bloqueando al cotransporte. Si lo bloquea el cotransporte, no se reabsorbe sodio y no se va a reabsorber agua y se va a producir la diuresis y la furosemida. Pero junto con esa no reabsorción de sodio y agua, ¿qué no se va a reabsorber? Potasio. ¿Y qué puede provocar ese diurético? Hipopotasemia. Ese es un diurético que hay que tener cuidado en la administración, ¿no? Nos puede administrar por tiempo largo. Generalmente se da para producir una diuresis aguda, rápida, ¿no? Porque por lo contrario se puede llevar a una hipopotasemia, porque es un diurético peligroso por ese mecanismo. Ahí vean cómo se reabsorbe. Luego ya llegamos al túbulo distal y al túbulo colector. ¿Qué ocurre aquí? ¿Quiénes están? Las células principales. Estas células principales, ¿qué hacen? Reabsorben sodio y secretan potasio. Podemos ver cuánto de potasio secretan, aproximadamente un 4%, ¿no? Unos 31 miliequivalentes. Ahora, eso también va a depender ¿de qué? De la concentración de potasio en el líquido extracelular. Si la concentración de potasio en el líquido extracelular es alta, va a haber una mayor trabajo de estas células, de las células principales. Si la concentración de potasio es normal, no va a haber un trabajo tan alto. Además, si hay una hiperpotasemia, no solamente se va a activar
la secreción de potasio aquí, sino por la propia hiperpotasemia, sino que además la aldosterona va a empezar a actuar y va a reabsorber, va a estimular más la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. La aldosterona, ¿qué hace la aldosterona? Es una hormona que actúa directamente sobre el núcleo de estas células y participa en la síntesis proteica para la producción de ATPasas y de canales de sodio, ¿no? Bien, entonces para reabsorber sodio, pero ¿por qué intercambia el sodio por el potasio? Bien, entonces ya hemos hecho un seguimiento a la reabsorción. Aquí está la célula principal, ¿no? La ATPasa, cuando hay una hiperpotasemia, entonces ¿qué? Esta ATPasa se activa, reabsorbe sodio. ¿Desde dónde reabsorbe? Desde el túbulo, ¿no? Por este canal entre el sodio, aumenta la concentración de sodio, la ATPasa lleva el sodio al líquido extracelular y de aquí ya al plasma, y el potasio ingresa a la célula, aumenta la concentración de potasio y por canales de potasio el potasio pasa hacia el túbulo para ser eliminado, ¿no? Bien. También no nos olvidemos de las células intercaladas, tanto las de tipo A como las de tipo B, que van a funcionar ya sea que haya aumento o haya acidosis o alcalosis, ¿de acuerdo? Entonces, vean qué factores van a regular la secreción de potasio. Si hay un aumento de la concentración de potasio en el líquido extracelular, aumento de la aldosterona, aumento del flujo tubular. ¿Qué va a pasar si hay qué factores van a reducir la secreción de potasio? Un aumento de la concentración del ion hidrógeno, la acidosis en este caso, ¿no? Son factores que van a llevar al aumento o a la reducción del ion potasio. Ven cómo el aumento de la concentración de potasio en el líquido extracelular, ¿ven? Si aumenta la concentración de potasio de 4.2 miliequivalentes, inmediatamente, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la excreción urinaria de potasio, ¿no? Por una parte, va a aparecer la aldosterona y va a aumentar, ¿no? Fíjense cómo el aumento por encima de 4.2 hace que la excreción urinaria de potasio aumente intensamente, ¿no? Por debajo de 4.2 hay una regulación normal. Sí, la aldosterona tiene mucho que ver en esa secreción de potasio, eliminar potasio por los túbulos. Vean, tiene que ver, la aldosterona aumenta la permeabilidad al potasio, ya hemos visto de qué manera, reabsorbiendo sodio y eliminando potasio, ¿no? Entonces, un aumento de la concentración extracelular de unos 3 miliequivalentes de potasio puede aumentar la concentración plasmática de la aldosterona hasta de 60 nanogramos por 100 mililitros. O sea, el potasio, la hiperpotasemia es un estímulo enorme para que la glándula suprarrenal produzca aldosterona, la corteza de la glándula suprarrenal. Bien, entonces, ya sabemos que cuando hay un incremento del potasio, tiene que haber un aumento de la secreción de potasio por la orina. Entonces, si repasamos un poco los eventos que ocurren, fíjense, tenemos que si hay un aumento de la ingesta de potasio, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un aumento de la concentración plasmática del potasio.
¿sí? Si yo como más potasio, se va a absorber en el intestino y va a aumentar la concentración plasmática de potasio. A su vez, ese aumento de la concentración plasmática de potasio va a hacer que aumente la secreción de aldosterona. Inmediatamente la corteza de la glándula suprarrenal empieza a producir aldosterona. Aumenta la concentración de la aldosterona y ¿qué va a aumentar? Va a aumentar la excreción de potasio. ¿Sí? Si aumenta la excreción de potasio, el líquido extracelular nuevamente va a volver a las concentraciones normales, ¿no? Es un mecanismo de retroalimentación negativa, está claro, ¿no? Este gráfico expresa muy bien este mecanismo de retroalimentación negativa. Consumimos potasio, nuestra ensalada a todo dar, encima todavía podemos tomar un Power, ¿no? Refrescos con alto contenido de potasio, va a aumentar la concentración de potasio en el líquido extracelular, porque inmediatamente se va a absorber el potasio. Va a aumentar esa concentración, esto va a producir que aumente la secreción de aldosterona, aumenta la concentración de aldosterona al mismo tiempo en el plasma y que va a aumentar la excreción de potasio. Esta excreción de potasio que va a conducir a que nuevamente el potasio vuelva a las concentraciones normales, a los 4.2 miliequivalentes. Está claro, ¿no? Bien, ahora hablaremos del calcio. Otro ion importantísimo. Vean cuántos mecanismos ya hemos visto en los que está involucrado el calcio hasta ahora. Y hacemos repaso: la contracción del músculo esquelético, del músculo liso, del músculo cardíaco. Si no hay calcio, no hace. La transmisión nerviosa no va a poder haberse porque ¿en qué interviene el calcio? En la secreción de los neurotransmisores. Después vamos a ver que en la coagulación de la sangre, si no hay calcio, no coagula la sangre. Hoy día han hecho una práctica, ¿no? Le han puesto un anticoagulante. ¿Qué anticoagulante es ese? El EPTA, ¿no? ¿Qué hace este EPTA? Secuestra a los iones calcio, lo deja a la sangre, a esta sangre de la muestra, sin calcio, lo secuestra. Y como no hay calcio, no hay coagulación. Fíjense, el calcio interviene en un montón, en la secreción de todas las glándulas. Ninguna glándula puede secretar si no hay calcio. Y recordemos que el calcio está en una concentración líquido extracelular muy baja, aunque el calcio es predominantemente extracelular. Pero en el líquido extracelular el calcio tiene una concentración infinita, no infinita, pero 4 veces menos que la del propio potasio. ¿Sí? Si bien es cierto que podemos encontrar calcio en el líquido extracelular en una concentración de 2.4 miliequivalentes, estos 2.4 miliequivalentes no son calcio iónico listo para todas estas funciones de las que acabamos de nombrar. La mitad del calcio que está en el líquido extracelular es calcio iónico. Está en estado iónico, que puede participar de la contracción del músculo liso, del músculo cardíaco, que puede participar en la neurotransmisión, que puede participar en la secreción glandular, que puede participar en la coagulación sanguínea. Entonces, ¿cuánto es la mitad? 1.2 miliequivalentes. Y vean, esa es su concentración extracelular, donde el calcio tiene, digamos, es predominante. Porque ¿cuánto es la concentración en el líquido intracelular? 0,00001 miliequivalente litro, es una millonésima parte de lo que está en el líquido extracelular. Entonces, el control del calcio en el líquido extracelular también es muy fino, ¿no?
No puede haber ni mucho calcio ni muy poco calcio, porque también si disminuye el calcio o aumenta el calcio, puede haber una gran cantidad de alteraciones en la contracción del músculo cardíaco, por ejemplo, en la neurotransmisión, ¿no? Entonces, porque ¿de dónde sale el calcio para la contracción del músculo cardíaco? ¿De dónde sale el calcio? Más que nada del líquido extracelular, aunque también del retículo endoplasmático, pero en la mayor cantidad de calcio es la del líquido extracelular, es la más importante incluso. ¿Sí? La que ingresa por los canales de calcio. ¿No es verdad? ¿Cuándo se abren los canales de calcio? ¿Por qué se abren los canales de calcio? Cuando llega el potencial de acción se van a abrir los canales de calcio, ¿no? No es como en el músculo esquelético, que el potencial de calcio abre los canales de calcio del retículo sarcoplásmico. El potencial de acción en el músculo cardíaco abre los canales de calcio de la membrana del miocito, para que entre el calcio del líquido extracelular y ese calcio recién va a abrir los canales de calcio del retículo sarcoplasmático. Entonces, sin calcio no hay contracción del músculo. Puede haber alteraciones graves en la contracción del músculo cardíaco. Para el músculo liso, ni qué decir, todo el calcio es del líquido extracelular. Entonces, vean las alteraciones que puede haber. Entonces, aquí controlar el calcio es importantísimo. Vean, una hipocalcemia, cuando hay una reducción de puede haber una excitabilidad aumentada de las células nerviosas musculares, puede dar lugar a una tetania, una hipercalcemia, un aumento de la concentración, deprime la excitabilidad neuromuscular y puede provocar arritmias. O sea, alteraciones graves que pueden llevar a la muerte fácilmente a una persona. Ahora, ya hemos dicho que el 50% del calcio está ionizado, 1.2 miliequivalentes de esos 2.4. El otro está unido a proteínas o a citratos, a fosfatos, ¿no? Ahora, aquí también, vean qué interesante, una persona que toma un vaso de leche al día, que come queso, ¿no? Come cualquier otro producto, puede fácilmente ingerir 1000 miligramos por día. ¿Sí? ¿Cuánto será 1000 miligramos? 1 gramo de calcio. La cantidad de miliequivalentes entonces que están ahí, ¿no? ¿Todo ese calcio se va a absorber? No. Vean, solamente se van a absorber 100 miligramos, ¿sí? De esos 1000. 900 miligramos que van a ir con las heces. ¿Sí? Vamos a eliminar porque es mucho calcio para el organismo. Ahora, también, si se van a absorber 100 miligramos, sigue siendo un exceso, ¿no? Mucho calcio. Pero tenemos depósitos de calcio, enormes depósitos de calcio. ¿Dónde están los depósitos de calcio? En los huesos. Pues ya conocen, por histología, los procesos osteoclásticos, osteoblásticos, ¿no? Como aquí el calcio es un calcio intercambiable, entonces, ¿no? El hueso puede aceptar calcio si hay un incremento de calcio en el líquido extracelular, o puede ceder también calcio si hay deficiencia de calcio en el líquido extracelular. Vean, entonces el 99% del calcio que está en el organismo
va a estar en los huesos, y ese es el calcio intercambiable. Luego tenemos un 1% de todo el calcio que está evidentemente en el líquido extracelular y un 0,1% que está en el líquido intracelular. Ni siquiera en el líquido intracelular está todo este calcio. Una buena parte de todo este calcio está en realidad en el retículo endoplasmático o retículo sarcoplasmático de los músculos, ¿no? Sí, son verdaderos depósitos de calcio, cisternas llenas de calcio, porque se requiere de gran cantidad de calcio para la contracción muscular. Entonces, esa es la distribución que tenemos del calcio en el organismo. Ahora, vean, ¿cómo se controla la concentración de calcio en el líquido extracelular? Aquí entra en juego una hormona. Esta hormona es esencial para la regulación de la concentración de calcio, la paratormona. La paratormona es una hormona que se produce en la glándula paratiroides, ¿no? Son en las 4 glándulas paratiroides que están, digamos, en el espesor de la glándula tiroides. Esta hormona, la paratormona, prácticamente la estamos nombrando ahora, pero en endocrino, cuando veamos endocrinología, la vamos a estudiar en detalle, porque tiene muchas funciones. Ahora vamos a hablar solamente de su relación con el calcio y el fosfato. Vean, ¿qué pasa si disminuye la concentración de calcio en el líquido extracelular, ¿no? Vean, inmediatamente las glándulas paratiroideas empiezan a producir hormona paratormona, a liberar esta hormona paratiroidea también que se llama. ¿Sí? Esta hormona, vean, cuando aumenta su concentración, ¿qué hace? Va a activar a la vitamina D, y la vitamina D va a aumentar en su concentración en el plasma también, ¿sí? Va a aumentar la concentración de vitamina D. ¿Y qué hace la vitamina D? Se va al intestino e inmediatamente activa los medios de transporte para absorber calcio desde el intestino. Entonces, todo el calcio que hemos ingerido, esos 1000 miligramos que hemos ingerido, van a ser absorbidos. Si no hay paratormona y no hay activación de la vitamina D, no se absorbe calcio en el intestino. ¿Sí? Entonces, la relación del calcio con la paratormona es esencial, ¿no? Para que empiece a haber absorción. O si hay un exceso de calcio, veamos lo contrario. La flecha de arriba, veamos así, que está apuntando hacia el techo. Si hay un exceso de calcio, una hipercalcemia, no va a haber secreción de paratormona y no va a haber activación de la vitamina D. ¿Está claro, no? Entonces, pero vayamos con la hipocalcemia. Por otro lado, la paratormona va a, además, estimular la reabsorción de calcio en los túbulos, y esto es lo que estamos estudiando ahora. Este calcio que se va a reabsorber a nivel de los túbulos. Entonces, en todo el recorrido de los túbulos también no solamente se reabsorbe sodio, potasio, ¿no? Cloro, como hemos estado viendo, calcio también se va a reabsorber en los túbulos. Y por otro lado, la paratormona también va a ir hacia los huesos. ¿Y qué va a hacer? Que los huesos entren en procesos osteoclásticos, es decir, empiece a deshacerse la matriz ósea y ceda calcio al líquido extracelular. ¿Está claro? Fíjense cómo la paratormona es clave aquí para regular la concentración de calcio. Si se reabsorbe más calcio, si se absorbe calcio en el intestino, si se reabsorbe calcio en los túbulos y los huesos ceden calcio, inmediatamente el calcio va a aumentar. Es un mecanismo entonces de retroalimentación negativa, ¿no? Otro mecanismo de retroalimentación negativa. Bien, entonces, ahora, ¿cómo se
¿qué nos sucede en los riñones? Nos centraremos en los riñones. Vean, el calcio, al igual que otros iones, va a ser procesado en los riñones, ese calcio que se filtra. ¿Cuánto de calcio se va a filtrar en el filtrado glomerular? 1.2 miliequivalentes, no 2.4, sino 1.2, porque el otro 1.2 está ligado a proteínas, está ligado a iones negativos, como citratos, fosfatos, entonces ese no se va a filtrar, va a quedar en el plasma. Solo el 1.2 que está en estado iónico se va a filtrar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 1.2 por 14, ¿cuánto será? A ver. 16.8 miliequivalentes se van a filtrar, digamos, a los tubos. Ahora, una cosa interesante es que el calcio se filtra, esos 16.8, y se reabsorbe, lo que necesita el organismo, de acuerdo a lo que acabamos de ver. Pero no se secreta, no hay medios de secreción de calcio, como hay, digamos, secreción de potasio, de cloro, ¿verdad? No hay, o de hidrógeno, ¿sí? Entonces, la eliminación, la excreción de calcio va a estar, digamos, resumida en esta ecuación. Excreción de calcio igual calcio filtrado menos calcio reabsorbido. No va a haber aquí calcio secretado, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo se hace la reabsorción del calcio? Hemos dicho que el 99% del calcio más o menos se va a reabsorber en los túbulos y un 1% se va a eliminar. ¿Ya? Bien, el 65% se va a reabsorber ¿dónde? También en el túbulo proximal, junto con el 65% del sodio, del potasio, del cloro, del agua, ¿no? Qué tarea la del túbulo proximal, ¿no? Es una parte importantísima, tiene un trabajo enorme para reabsorber sustancias. 25 a 30 en el asa de Henle, parecido al potasio, ¿no? También, ¿sí? Y al calcio y al sodio también. Y 4 a 9% se va a reabsorber entre el túbulo distal y el túbulo colector. También aquí entonces va a trabajar ¿quién? Para la reabsorción de este calcio, para ajustar la paratormona. ¿Sí? ¿Para qué? Para ver si se reabsorbe más o menos calcio de acuerdo a las necesidades del organismo. Y finalmente un 1% se va a eliminar. Ahora, si hay una hipocalcemia, no se eliminará este 1%, ¿no? Todo se reabsorberá. Si hay una hipercalcemia, será más del 1% el que se eliminará. Entonces, esta excreción de calcio se va a regular a las necesidades del organismo. No es que siempre se secreta o se excreta, perdón, no se secreta el calcio, sino se excreta el 1%. Si hay una hipercalcemia, se secretará más, se excretará más. Y si hay una hipocalcemia, no se excretará nada, todo se va a reabsorber, ¿no? Porque el organismo está necesitando. ¿Está claro? Ahora entonces, ¿qué factores van a alterar la excreción de calcio? Van a disminuir la excreción, la hormona paratormona, hemos dicho que, ¿no? Guarda calcio. Una disminución del volumen de líquido extracelular también. Una disminución de la presión arterial puede también disminuir la excreción de calcio. Esto es importante porque el músculo liso de las arteriolas funciona ¿con qué? Con calcio para concentrarse, para contraerse, perdón. Y si disminuye la presión arterial, ¿qué necesitamos? Que haya contracción más bien del músculo liso, ¿no?
Un fosfato plasmático alto también puede disminuir la excreción de calcio. La acidosis y la vitamina D van a disminuir. Va a aumentar la excreción de calcio, la disminución de la paratormona, un aumento del volumen extracelular, un aumento de la presión arterial, una disminución del fosfato y una alcalosis metabólica. Lo contrario. Ahora bien, veamos otro ion. El fosfato es otro ion que está en el líquido extracelular y que también se filtra junto con el filtrado glomerular. Una vez que fíjense, ¿cuánto de fosfato se va a filtrar? Todo el fosfato que está en el plasma. ¿Sí? El fosfato se va a filtrar y luego se va a reabsorber. Ahora, fíjense que aquí tenemos un mecanismo interesante que es un mecanismo que se llama por rebosamiento para el fosfato. Normalmente, vean, los túbulos pueden reabsorber de 0,1 milimol por minuto. ¿Sí? Si hay menos de esa cantidad de fosfato, ¿sí?, va a reabsorberse todo el fosfato filtrado. ¿Sí? Si hay menos de un milimol por minuto. Porque claro, no le va a quedar fosfato al túbulo ya para que siga reabsorbiendo. Pero ¿qué pasa si hay más de esta cantidad? Eso ya no se va a reabsorber. Aquí hay también un transporte máximo de reabsorción. Lo que pasa igual que con la glucosa. ¿Recuerdan? Si hay una cantidad mayor a 375 miligramos de glucosa, ya no se va a reabsorber. ¿Sí? El resto se va a ir con la orina. Aquí pasa lo mismo. Si hay más de esta cantidad que supere la capacidad de reabsorción de los túbulos, más de 0,1 milimol por minuto para reabsorber, todo lo que quede en exceso va a ser eliminado. Por eso se llama el mecanismo de rebosamiento. Es como que tengamos un turrín, ¿no? Y tenemos un tubo que entra con agua al turrín de un grosor, de un diámetro, y tenemos otro abajo, otro tubo que sale. ¿Sí? Si llega la misma cantidad de agua que la que sale, el turrín siempre va a estar lleno, ¿no? Pero si llega más agua de la que sale por el tubo de abajo, ¿qué va a pasar? El turrín va a rebalsar, ¿no? Y ya no va a quedar agua, o sea, va a quedar agua, pero ese exceso de agua que está llegando va a vaciarse alrededor del turrín. Ocurre lo mismo, ¿no? Si hay más fosfato del que el riñón puede reabsorber, ese fosfato ya no se va a reabsorber, va a pasar directamente a la orina, ¿no? Entonces, aquí también la paratormona va a jugar un papel importante en la regulación del fosfato. ¿Por qué? Porque el fosfato, igual que el calcio, ¿dónde va a estar almacenado en el organismo? ¿En los huesos? En los huesos. Hay mucho fosfato en los huesos, ¿no? Entonces, vean, la paratormona que favorece los procesos de resorción, entonces, la matriz ósea, los procesos osteoclásticos, va a también favorecer que haya mayor cantidad de fosfato en el líquido extracelular cuando hay procesos de resorción, ¿no? Vamos a ver que hay otra hormona que favorece la
los procesos osteoblásticos. ¿Saben cuál es esa hormona? La calcitonina. No la estamos nombrando aquí porque no interviene en la regulación ni del calcio ni del fosfato, ¿sí? Directamente. Pero cuando hablemos del endocrino, nos vamos a ver a las dos hormonas actuando en mecanismos diferentes, contrarios. La calcitonina hace que se forme matriz ósea, crezca el hueso, ¿no? En cambio, la paratormona hace que se libere calcio, que destruya la matriz ósea. Bien, entonces, aquí también la paratormona va a intervenir aumentando, digamos, la liberación de fosfato, ¿no? Ahora, otro ion es el magnesio. También tenemos magnesio en el organismo, en las células, y en especial también está en los huesos. Más de la mitad de todo el magnesio que está en el organismo está en los huesos. Los huesos son almacenes, entonces, ¿de qué? De calcio, de fosfato, de magnesio, ¿no? ¿Cuál es la concentración plasmática de magnesio? 1.8 miliequivalentes por litro. El magnesio entonces viene a ser más que nada un ion que está en los huesos en mayor cantidad, ¿no? Igual que el calcio. Ahora, también de esta concentración plasmática de magnesio, más de la mitad, aproximadamente 1 miliequivalente litro, va a estar unida a proteínas y a iones negativos, especialmente a proteínas. Y solamente entonces, de los 1.8, va a quedar 0,8 como magnesio libre. Ese magnesio libre va a filtrarse, porque el otro, el que está unido a las proteínas, y el magnesio que está en las células de los huesos no se va a filtrar, está claro, ¿no? Solo este 0,8 miliequivalentes litros se va a filtrar y va a pasar al filtrado glomerular. Va a ser procesado por los túbulos. También, si quieren, pueden multiplicar 0,8 por 14 y vemos cuántos miliequivalentes van a circular al día de magnesio. Pero ahora vean cuánto de magnesio ingerimos con leche y con otros productos también, entre 200 a 300 miligramos día, ¿no? O sea, supera enormemente entonces la cantidad de magnesio total que hay en el organismo, solamente la ingestión. Pero el magnesio se va a reabsorber entre 125 a 250 miligramos día. Los riñones van a excretar el 10 al 15% del magnesio filtrado. Y lo que van a hacer en el túbulo, si ustedes observen, y el resto se va a ir al depósito que son las células, ¿no? El hueso en especial. También la absorción de magnesio va a estar regulada de acuerdo a las necesidades metabólicas que tienen estos tejidos. Ahora, vean, de lo que se va a filtrar, de todo lo que se va a filtrar de estos 0,8 equivalentes, o si hay más también en exceso en la ingesta, fíjense cómo va a ocurrir con el magnesio. Ya no tiene el mismo comportamiento que los otros iones que hemos visto. En el túbulo proximal, donde se reabsorbe la mayor cantidad del calcio, del sodio, del potasio, se va a absorber solo el 25% del magnesio. En cambio, el 65% en el asa de G, al revés, ¿no? De los otros iones. Es el único ion que va a tener ese comportamiento. El sodio, el calcio, el potasio, el cloro, 65% en el túbulo proximal y 25% en el asa de Henle. Aquí
El magnesio va a ser al revés, 25 en el túbulo proximal y 65 en el asa de Kane. Y en el túbulo distal y colector el 5%. Y el resto se va a eliminar con la orina, ¿no? El exceso, entonces se va a eliminar con la orina. ¿Cuánto va a ser ese exceso? Del 10 al 15% del magnesio filtrado se va a eliminar. Eso va a depender entonces de cuánto se haya filtrado. ¿Sí? Si es más de 0,8 miliequivalentes, entonces mayor será la eliminación. Si es menos, menor será la eliminación. Bien, entonces está claro, ¿no? Cómo funcionan estos mecanismos de reabsorción y secreción de los iones filtrados a nivel de los tubos. Ahora, tiene que haber una integración de todos estos mecanismos renales para el control del líquido extracelular, porque hemos visto que cada ion tiene sus propios mecanismos para regularse. La aldosterona regula al potasio, ¿no? La osmolaridad al sodio, la paratormona al calcio, al mismo fosfato, la paratormona. Entonces, tenemos diferentes mecanismos individuales, pero todos estos tienen que tener una integración, ¿no? Ahora, el volumen del líquido extracelular está determinado ¿por qué? Por la ingesta y salida de sodio y de agua. Esos son los principales elementos que regulan el volumen del líquido extracelular. Porque el sodio es el que va a determinar ¿qué cosa? La osmolaridad, ¿no? Y si aumenta la osmolaridad, ¿qué va a ocurrir? ¿No? Tiene que aumentar la ingesta de líquido o aumentar además la eliminación de sal. Hemos visto esos mecanismos, ¿no? Aumenta la ingesta de líquidos en el centro de la seda, de hormona antidiurética, retención de líquidos, puede haber aumento de la eliminación de sal también. Entonces, ¿qué factores van a regular la cantidad de cloruro de sodio en el líquido extracelular? La excreción de sodio se iguala de forma precisa con su ingestión. Tiene que salir la misma cantidad de sodio que ingresa, ¿no? Y esta excreción de sodio se va a controlar alterando la filtración glomerular o la reabsorción tubular de sodio. Son los dos mecanismos que va a influir. O aumenta la reabsorción, o disminuye la reabsorción, o aumenta la filtración, o disminuye también la filtración, ¿no? Glomerular. Bien. ¿Y cuáles son estos mecanismos generales que ya los hemos visto y que hemos hablado tanto en circulatorio como al empezar también renal? La natriuresis por presión y la diuresis por presión, ¿no? Son dos mecanismos claves para el mantenimiento de las concentraciones de sodio y agua en el líquido extracelular. Bien. Esto es, si hay una alteración de la natriuresis por presión o de la diuresis por presión, ¿qué va a ocurrir? Que va a alterarse la cantidad, el volumen del líquido extracelular. ¿Recuerda esta curva que se llama? Esta de aquí. Esta es la curva de la función renal, ¿no? No se ve su puntero, ¿no? ¿Ah? No se ve su puntero, sí. Ahora sí. ¿Por qué no me han dicho? Esta curva celeste es la curva de la función renal, ¿sí? A una presión arterial de 100 milímetros de mercurio vamos a tener una excreción renal de aproximadamente
dos volúmenes de orina, ¿no? Un volumen de orina, perdón. Y depende, si aumenta la presión, ¿qué va a ocurrir? Va a aumentar la eliminación de orina. Lo mismo es con el sodio, ¿no? Si aumenta la ingesta de sodio, aumenta la presión y aumenta la excreción renal de sodio. ¿Sí? Entonces, para mantener la presión en 100 milímetros de mercurio, ¿qué hacemos? Que tenemos, ¿no es cierto?, los mecanismos de diuresis y natriuresis por presión. Si aumenta el volumen de líquido extracelular, aumenta el líquido, ¿qué va a hacer el riñón? Eliminar y vuelve la presión a su normalidad. Si disminuye la presión, ¿qué hace el riñón? Reabsorbe, ¿no? Y vuelve la presión a la normalidad. Lo mismo con el sodio, ¿sí? Bien. Entonces, son los mecanismos que tenemos para regular las concentraciones de líquido en el organismo. Esta curva nos muestra que cuando el volumen de líquido extracelular es excesivo, el volumen adicional de líquido que no es eliminado, ¿qué va, a dónde va a ir si no podemos eliminar? Si hay un volumen extracelular en exceso y ese volumen es excesivo, no se puede eliminar, ¿a dónde va a ir ese líquido? Al intersticio. Al intersticio. ¿Y qué va a producir? Un edema. Vean, si no hay esta curva, nos muestra que si no sigue la eliminación renal, se para la eliminación renal, se vuelve plana la curva y entonces a algún lado tiene que ir el líquido, ¿no? Tiene que salir hacia algún sitio, hacia el intersticio y va a producir edemas, ¿no? También la angiotensina es otro mecanismo que interviene en la regulación del líquido extracelular, ¿no? Puede bloquear o regular el líquido extracelular. Entonces, el mecanismo de retroalimentación renal líquido corporal para si aumenta, vamos aquí abajo, si aumenta la ingesta de líquidos, ¿qué va a ocurrir? Va a aumentar el gasto cardíaco, ¿no es verdad? Y eso va a hacer que aumente la presión arterial. Pero no solamente va a aumentar el volumen y va a aumentar el gasto cardíaco y va a aumentar la presión arterial. Pero si aumenta el volumen, ¿qué va a ocurrir adicionalmente? Va a haber un aumento de la resistencia periférica porque también las arterias van a contraerse como respuesta al aumento del volumen. Eso ya hemos visto en unas clases anteriores. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? ¿No? Va a aumentar la presión y va a aumentar la excreción renal de líquidos, ¿no? Bueno, luego va a disminuir la cantidad de líquido, ¿no? Va a disminuir el volumen de líquido extracelular, se va a normalizar digamos, la cantidad de volumen sanguíneo, ¿no? La presión media de llenado circulatorio también va a disminuir, va a aumentar el retorno venoso y se va a regular el gasto cardíaco. Con todo este es un mecanismo de retroalimentación renal y corporal para el control del volumen sanguíneo. Todos estos ya los hemos visto. Ahora, ¿qué trastornos pueden tener lugar cuando hay grandes aumentos de volumen de líquido extracelular?
volumen sanguíneo en particular. Puede haber cardiopatías que nos lleven a un aumento del volumen sanguíneo y del líquido extracelular, ¿no? La insuficiencia cardíaca, hemos visto, puede aumentar el volumen de líquido extracelular, el volumen sanguíneo. ¿Y qué se produce aquí? Edema, ¿no? Causado también, puede haber trastornos causados por el incremento de la capacidad de la circulación en el embarazo o en pacientes con venas varicosas, no va a haber una circulación normal y se van a producir también retenciones de líquidos en la parte inferior del organismo. Hay otros trastornos que están relacionados con, ya no son cardíacos, como el síndrome nefrótico, hay pérdida de proteínas plasmáticas en la orina y retención renal de sodio, y en la cirrosis también hay una menor síntesis hepática de proteínas y retención renal de sodio. Con esto el paciente, ¿qué va a pasar? Se va a edematizar, ¿no? Se va a encharcar, va a haber mayor retención de líquido. Bien, aquí quedamos entonces.